jornada de mañana. Es una mesa redonda donde van a compartir información geográfica, infraestructura de datos espaciales, Inspire, geoportales, datos abiertos, los siguientes ponentes. Emilio López Romero, del Centro Nacional de Información Geográfica, CENIT, del Ministerio de Fomento. Álvaro González Dueñas, Dirección General de Urbanismo, Comunidad de Madrid. Francisco Luna Millán y de ADIF. Carlos López Borra, Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica, Ayuntamiento de Madrid. Y por último, como moderador, José María Boyano Sánchez, su Dirección de Innovación e Información Urbana, Ayuntamiento de Madrid. Recordad que tenéis que enviar un correo electrónico con la respuesta aceptada de las redes sociales. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada miembro de la mesa va a tener 10 minutos para hacer una presentación y vamos a ser también implacables con el tiempo. Y después tenemos unos 40 minutos donde la palabra la tenéis vosotros para preguntar, incluso cosas que hayan salido en las ponencias anteriores, porque prácticamente todos los ponentes también están por aquí. En fin, un diálogo, un coloquio. Entonces, pues nada, empezamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por el... ¿Suena muy alto? Sí. Por invitarme, no solo por poder participar en la mesa, sino porque además he tenido la oportunidad de ver las ponencias anteriores que me han encantado. Bueno, yo voy a hacer un repaso de cosas que casi todos conocéis y que algunas ya hemos hablado anteriormente. Lo primero, una definición de infraestructura de datos espaciales. Esta me la he inventado yo. Hay una en la ley, pero es infumable y he intentado traducirla a algo un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, podemos decir que la infraestructura de datos espaciales es una red en la que diferentes organizaciones productoras de información geoespacial la publican a través de una serie de servicios web normalizados. Estos conjuntos de datos y estos servicios los tenemos catalogados a través de una serie de metadatos y para crear el marco de trabajo necesitamos una serie de acuerdos y políticas comunes. He destacado 4 conceptos: información geoespacial, servicios web normalizados, metadatos y acuerdos. Bueno, pues voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. Primero, de los acuerdos. Bueno, pues lo primero que tenemos es la directiva Inspire, que ya hemos mencionado. La directiva Inspire lo que intenta es establecer la infraestructura de datos espaciales de Europa. Es importante destacar que es una directiva que nace en el seno de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, por lo cual su primer objetivo es ayudar en la toma de decisiones en materia medioambiental. Otro aspecto importante de la directiva Inspire es que no se considera que se vaya a crear desde cero. No es crear algo nuevo, es utilizar las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros. Hay un geoportal y ahí tenéis guías, manuales, especificaciones para aburriros y perderos y volveros locos. Y bueno, lo importante es que se aplica sobre una serie de conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos son todos esos que veáis, o sea, conjuntos de datos que pertenezcan a alguno de esos temas. Es casi imposible que penséis en algún tipo de dato que no aparezca aquí. Bueno, sí, algunos hay, pero poco. Con lo cual nos afectan prácticamente todo. Si veis en el anexo 3, casi muchos de ellos están relacionados directamente con el medio ambiente. Muy bien, como sabéis, toda directiva europea es necesario transponerla al ordenamiento jurídico español y eso se hizo a través de la ley LISIGE. Esta ley
Fundamentalmente lo que hace es transponer la directiva europea y define la organización para gestionar su implementación. Crea el Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España, ¿vale? Y luego hace 3 cositas más. Pide que se haga un plan de medios, la ley es del 2010, lo hemos empezado este año, 9 años tarde, pero bueno. Luego define cómo hay que realizar una serie de normas de ejecución, si es necesario ir más allá de INSPIRE. Y por último, hace algo interesante, que es incluir temas, aunque os decía que INSPIRE prácticamente lo recoge todo, no es verdad. Hay algunos huecos, hay información que no aparece y que en esta ley sí recoge. En concreto, cartografía militar, temas estadísticos, aunque hay algo de estadística en INSPIRE, pero no, por ejemplo, estadística socioeconómica, cartografía didáctica y, por ejemplo, algo muy importante, el urbanismo. ¿Vale? El urbanismo en INSPIRE solo hay pequeñas pinceladas sobre el uso del suelo y algo sobre regulación, pero no aparece el urbanismo en sí. Y sin embargo, en la LISIGE sí se recoge. Vale, bueno, pues por cierto, la infraestructura de datos espaciales de España se creó mucho antes que apareciera INSPIRE. El primer geoportal era del 2004. Bueno, todavía el proyecto existe, por supuesto ya el portal ha tenido diferentes versiones y esta es la versión actual donde podéis encontrar mucha más información sobre todo esto. La segunda pata son los metadatos. De metadatos, solo mi compañera que se dedica a esto suele decir un ejemplo muy bueno con los metadatos, que dice: no se te ocurriría ir a un centro comercial y comprarte una botella de agua que no tuviera etiqueta, ¿vale? Pero sí somos capaces de consumir información geográfica sin etiqueta, porque los metadatos son la etiqueta de nuestra información geoespacial, ¿vale? Y cada vez, yo tampoco era muy convencido, pero cada vez me doy cuenta de lo importante que es tener bien catalogada nuestra información. Y os pongo un ejemplo muy importante. Europa, cuando está mirando cómo implementamos INSPIRE, se va a basar en nuestros metadatos. Si tus metadatos están mal, Europa va a decir que tú no estás implementando INSPIRE. Si tus metadatos están bien, y que estén bien, ¿qué es? Que tengas el metadato bien formado, que siga las especificaciones adecuadas. Que si es un metadato, un conjunto de datos, diga a qué servicio de visualización está relacionado o con qué servicio de descarga está relacionado, etcétera. Tiene que estar bien, y si no, Europa va a dejar de descubrir nuestra información. Bueno, nosotros tenemos en la IDE tenemos 2 catálogos. Un catálogo, digamos, general, abierto a toda la información geográfica de España. Lo que intentamos es recoger toda la información geográfica de España, y aquí somos un poquito más flexibles con qué puede aparecer y qué no puede aparecer. Y luego tenemos el catálogo oficial de datos y servicios INSPIRE, que este es en el que le estamos reportando a Europa. Europa, fijaros, para que ellos monitoricen el seguimiento, lo único que hacemos es darle la dirección web de este catálogo, y ellos con esa dirección web leen nuestros metadatos y comprueban qué conjuntos de datos tenemos, a qué temas pertenecen, qué servicios tenemos de visualización, descarga, etcétera. Por tanto, aquí somos mucho más inflexibles en lo que puede y no puede aparecer. La tercera pata son los datos, y esto también está claro. O sea, por mucha yo soy informático, ¿no?, y me tira la tecnología, pero por mucho que tenga servicios web, páginas web, comunicaciones, unos servidores o unos centros fantásticos, lo esencial son los datos. Si no tenéis unos buenos datos, no hay nada que hacer. En ese sentido, en España tenemos algunos proyectos que yo considero de éxito. Uno es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, con el cual las administraciones, tanto el Estado como las comunidades autónomas, cofinanciamos la cobertura de España cada 3 años de todo nuestro territorio. ¡Ostras! ¡Qué rápido se me ha pasado! Sí, sí. Pero tú lo has puesto cuando yo empecé. Sí.
Vale. Dale, que si no te quedas... Vale. Bien, me queda solo una pata más. Lo mismo con los datos LIDAR, ¿vale? Para tener los modelos digitales del terreno de toda España. Una cobertura cada 5 años. Y ya en esta segunda cobertura con más de 1 punto por metro cuadrado. También tenemos acuerdos no tan bien cohesionados para la red de transporte o para crear toda la hidrografía de España. Y aquí quería enseñaros la cantidad de información. Esto creo que son datos del primer semestre de 2019. Más o menos de nuestro centro de descarga se descargan 1000 terabytes al año. ¿Vale? 1000 terabytes de información geográfica al año. 1 millón de películas, por medirlo en... Y por último, los servicios web. Yo estoy encantado últimamente cuando voy a conferencias de datos abiertos, que antes nosotros decíamos, datos abiertos, sí, pero hay que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso son los servicios web abiertos. Bueno, ahora no hablan de servicios web, hablan de APIs, pero seguro que cuando vais a escuchar de datos abiertos ya, si uno no dice que va a haber Open API o APIs abiertas y tal, se ha quedado fuera de la onda. ¿Vale? Nosotros en Inspire tenemos que hacer servicios de visualización, servicios de descarga y de catálogo, y ahí tenéis en la página web todos los servicios, por ejemplo, de visualización que hay, más de 2000, de la Comunidad Autónoma de Madrid 67, de la Comunidad de Madrid tenemos 3 y uno de aquí del Ayuntamiento, servicios de visualización. Igual, si veis el número de teselas que estamos sirviendo cada mes, más de 1.000 millones de teselas, también una cantidad importante de terabytes accediendo directamente a estos servicios. Como ejemplo, el Ministerio de Industria, que utiliza nuestros servicios de referencia, o últimamente la Oficina Virtual del Catastro. Información catastral, pero los mapas de referencia que utiliza son los del Instituto Geográfico y en concreto utilizando sus servicios. Por último, y ya termino, hay 12 temas Inspire que afectan a las administraciones locales. Además, en LISIGE tenemos un tema tan relevante para la administración local como es el urbanismo, por lo cual hay que ponerse manos a la obra para tener implementado esta información. Y no solo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con formatos y con servicios estandarizados. Vale, pues esto es todo por ahora. Muchas gracias, Emilio. Pues, Álvaro. Sí, si yo me oye bien ahora, sí. Muchas gracias a la organización por invitar a la Comunidad de Madrid a estas jornadas. Es fruto de esta intervención de la Comunidad de Madrid, la buena relación que tenemos Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en compartida del trabajo y otras tantas tareas. Mi presentación la he titulado Necesito datos o información. Fijaros que la jornada se denomina Jornada de Usuario de Geodatos y de Tecnologías de Información Geográfica. Tecnología de información es la herramienta para obtener el dato, o sea, tanto el dato como la herramienta para de ese dato obtener una información que a mí me valga y sea comprensible para mí. Vengo a traer un poco debate a esta mesa planteando esta cuestión. Cuando pregunté a Carlos, el aforo que iba a escuchar la ponencia, a quién me iba a dirigir, pues me decía, muchos de ellos son técnicos municipales que trabajan en diferentes sectores del ayuntamiento. Pueden trabajar con proyectos concretos, con expedientes concretos, entonces voy a empatizar un poco con ellos. Algunos pueden trabajar igual en instalaciones deportivas, pueden trabajar en industria, pueden trabajar en hacer obra pública, puede trabajar en edificación, en vivienda. Cada uno conoce muy bien su normativa de su sector en el que trabaja para aplicar lo que es su labor. Todos ellos tienen una cosa en común, parece que estén desconectados, no, todos ellos están en el territorio, tienen unas conexiones entre ellos y tienen una cosa común de la que no pueden prescindir, que es el territorio donde están implantados. Algunos de ellos, de estos sectores, pues tienen una planificación de sus proyectos
horizontal para todos ellos, como pueda ser la planificación hidráulica. Bueno, pues vamos a hacer una infraestructura hidrológica, hay un plan hidrológico nacional, se tenía que adecuar a él. Por ejemplo, si vamos a hacer una edificación, esa edificación se tiene que adecuar al planeamiento urbanístico. Yo veo que mi edificación se ajuste a las normas urbanísticas, a las normas edificatorias y además al planeamiento urbanístico. Hay sectores que no tienen esa planificación horizontal para todo su sector, pero hay muchos: el planeamiento urbanístico, planificación hidrológica, planificación del patrimonio natural y biodiversidad, cada uno viene regulado por su sector. Bien, yo cuando voy a implantar una actividad en el territorio, ¿quién me garantiza que estoy cumpliendo la planificación de todos los otros sectores? No solo de mi sector, en caso de que tenga planificación, sino de todos otros. Me voy al banco de datos, ahí están todos los planes, todos los proyectos, y ahí lo tengo, ¿no? Bueno, pues esto parece que no es muy manejable, ¿no? Esta foto la tomé ayer y es donde están esas planificaciones de diferentes sectores. Así no lo puedo manejar. Eso no nos suena, ¿eh? El Ayuntamiento de Madrid no le suena. Así no puedo manejar, no puedo consultar la planificación del sector de al lado para ver si cumple la actividad que voy a hacer yo. ¿Qué hago yo? Tengo datos, ahí pongo el ejemplo, diferentes datos que es una misma información. Arriba he puesto otros datos que realmente es la misma información. Yo necesito datos o información. Cuando yo estoy en mi sector y quiero trabajar de manera profesional con el año 2019 que estamos, lo primero que hago es pasar esa información, esos datos de analógicos a digital. Eso es lo primero. Esos datos, una vez que los tengo en digital, me los organizo para organizar yo mis proyectos en mi sector, con mi planificación. Bien, y una vez que es costoso, pero una vez que ya lo tengo hecho, la Dirección General de Catastro tiene su visor de catastro, lo utilizan ellos y lo abren al ciudadano. Confederaciones hidrográficas hacen el portal del agua, tienen sus datos para trabajar y lo abren al resto. Bien, ¿y qué pasa con el resto de usuarios que quieren saber qué es lo que pasa en un punto del territorio? Va a ir consultando cada uno de los portales. ¿Cómo se hace eso? Dejo la pregunta en el aire. Por otro lado, tenemos, una vez que tenemos hecho este caso que digo, vienen nuestros compañeros de Geoportal, de datos abiertos, y nos dicen: ya que habéis trabajado en digitalizar vuestra información de vuestro sector, voy a volcarla al Geoportal, voy a volcarlas a la IDE, a datos abiertos, que están conectados a su vez unos con otros, datos abiertos de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid con datos abiertos de gov.es del Estado, lo vamos a subir a Europa, muy bien, pero esos son datos para uso profesional, para el que sabe manejar datos. Pero un técnico no tiene por qué estar especializado en manejar esos datos. Me falta aquí el eslabón intermedio, el dar una herramienta no para el que trabaja en un sector concreto y no para el profesional que trabaja especializado en datos, que va a tomar esos datos, los va a mezclar de la manera que haga falta y los va a hacer una herramienta personalizada para sus necesidades. Hay muchas necesidades que de antemano ya se saben. Empatizamos con el usuario y sabemos que va a tener ciertas necesidades concretas, mezclando muchos datos. Entonces, no solo quiere el dato, sino quiere una herramienta que le obtenga la información de ese conjunto de datos o de muchos conjuntos de datos de muchas administraciones públicas y de muchos sectores. Tenemos los datos, son realmente accesibles, lo que comentaba. Los técnicos de cada sector tienen datos, los técnicos cartógrafos que hacen esos portales, que van recogiendo datos de cada uno, también tienen datos, pero el técnico de cada sector que trabaja con su expediente tiene información para saber si su proyecto está cumpliendo la planificación de su sector y la de otros, las afecciones que hay. Bueno, pues ponía ahí, bueno, que un experto cartógrafo se lo puede hacer a la carta, pero hay muchas portales, muchas soluciones que están ya disponibles, están funcionando, que tratan de dar esa solución. Traemos el ejemplo, es en la parte que trabajo yo, en el Sistema de Información Territorial de la Comunidad de Madrid, que lo que hace es empatizar con el usuario que va a implantar un proyecto en el territorio y quiere saber qué afecciones tiene, qué afecciones de diferentes sectores, no solo urbanísticos, si entramos en el visor de planeamiento urbanístico, no solo de agua, si entramos en confederación, no solo en catastro, ver cómo está la situación catastral, sino verlos todos ellos conjuntamente para un uso concreto.
o varios usos pueden ser registradores de la propiedad, propietarios de inmuebles. ¿Cómo está planteado el visor este? Igual que traigo este ejemplo, pero hay muchas soluciones lo traigo para no ir a buscar solo el visor concreto o solo el portal de datos abiertos, sino que también son buenas soluciones intermedias, muchas veces muy prácticas. Tenemos información de planeamiento urbanístico. Si hacemos un portal solo de planeamiento urbanístico nos quedamos cojos, porque cuando vamos a hacer cuando se va a hacer un plan urbanístico hay que pedir muchos informes sectoriales. Tenemos que ver cómo afecta el plan urbanístico a diferentes sectores, o como digo, a confederación, aeronáutico, ferrocarriles. Entonces, cuando alguien va a conocer, una vez que está aprobado el planeamiento, su parcela, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues lo puede conocer de antemano también, ¿no? Es fácil conocerlo, no hace falta que vaya a pedir un informe sectorial. Y muchas veces están publicados. Tenemos en el visor de información territorial informe de planeamiento urbanístico. A diferencia del Ayuntamiento de Madrid, son complementarios. El Ayuntamiento de Madrid en planeamiento urbanístico tiene la visión refundida, situación de aplicación a fecha actual. El sistema de información territorial lo que hace es que cada plan urbanístico que se aprueba se digitaliza y se incorpora. Es decir, que si hay un planeamiento general, ahí está. Si hay una modificación de planeamiento, está la modificación. Si hay un plan de sectorización, está. Si se modifica el plan de sectorización, está. Si se desarrolla el plan de sectorización con un plan parcial, está. Si se modifica, está. De tal manera que tenemos en el mismo territorio muchas planificaciones urbanísticas, todas encima de ellas. ¿Qué visión, ya voy terminando, qué visión da el Ayuntamiento de Madrid? Da la visión de la situación a fecha de hoy. ¿Qué visión da el sistema de información territorial? Todos y cada uno de los planes que se han ido aprobando, ¿vale? Es un poquito diferente, es complementario. Tenemos también información, cartografía de otros sectores, tenemos información, nos traemos a través de servicios WMS, servicios conectados en tiempo real a esos otros visores de otros sectores que son de interés, los traemos y los recuperamos aquí en tiempo real, que puede ser dominio público hidráulico, zonas inundables, del MAPAMA, también cartografía que es de la propia de la Comunidad de Madrid, vegetación, protecciones ambientales que es de la Comunidad de Madrid, pero interactuamos también catastro. Y entonces en un solo visor integramos información de otros visores que son de interés para un uso concreto. Y además añadimos funcionalidades concretas pensando en ese visor. Un pantallazo, ya voy terminando, de lo que es el visor, por no entrar en el visor y no extenderme. Yo, por ejemplo, aquí tengo el planeamiento urbanístico de un plan parcial concreto en el que he superpuesto las zonas inundables. Me estoy trayendo por ese servicio WMS en tiempo real de confederación zonas inundables, superponiendo las dos cosas. Importante para ver afecciones yo cuando estoy trabajando. Puedo pedir información y tengo un montón de datos de planeamiento urbanístico, hasta 160 parámetros de cada punto del territorio, altura máxima de edificación, número de plantas, retranqueos, parámetros urbanísticos. Pero además puedo buscar documentación de planeamiento en el que tengo un árbol de documentación de planeamiento urbanístico muy didáctico en el que voy abriendo ese árbol jerárquico de planes urbanísticos que comentaba antes. Puedo ir desplegando y navegando por él, puedo conocer el planeamiento urbanístico y puedo ir viendo el índice de documentos de cada plan y descargarme cada uno de ellos, de tal manera que yo tengo una máxima transparencia y yo me puedo descargar el plano original escaneado, diligenciado por el secretario del ayuntamiento, que es la base en la que yo he trabajado para hacer esta cartografía de planeamiento urbanístico. ¿Vale? De tal manera que tenemos ahí las dos cosas, la parte de la cartografía y la parte documental con la que yo he obtenido eso. Ya termino. Necesito datos o información. A veces hay herramientas que lo que me permiten es obtener información, tanto dato con herramienta, obtengo la información. Y bueno, para finalizar, animaros a hacer como la señora, de acercarnos a la estantería, coger un libro que puede estar en castellano antiguo, datos que pueden estar un poco duros, pero que tienen la sabiduría y tienen la información que a mí me hace falta. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la asistencia y gracias al Ayuntamiento por la organización y por invitarnos, ¿no?, a contar el proyecto de IDEADIF. Yo soy jefe de apoyo a la explotación ferroviaria, pertenezco a la Dirección de Transformación Digital y Sistemas dentro de ADIF. El enfoque que le quería dar a la presentación es, lógicamente, lo que más controlo, que es la parte de sistemas de información, cómo hemos planteado el proyecto,
que es, digamos, la parte que creo que os puedo contar mejor, ¿vale? Entonces, tenía una idea de hacer un recorrido en 10 minutos, ¿no? de lo que ha sido el proyecto IDADIF durante estos años. Nació en el 2008 con un objetivo de crear esta plataforma tecnológica dentro del Sistema de Información Geográfica de ADIF que soportase cualquier necesidad en representar gráficamente la información del negocio. O sea, hay un componente de arquitectura fuerte. Se trataba de establecer esta plataforma de servicios que permitía integrar distintos GIS, porque nosotros teníamos ya algunos sistemas de información existentes en la organización, y facilitar a los sistemas de información eso, la capacidad de uso de la infraestructura, lo que llamamos el framework, o sea, los componentes de desarrollo, ¿vale? Y luego hubo un tercer objetivo alineado con lo que ha comentado Emilio, con la directiva INSPIRE, la transposición a la DSIGEN, que nosotros estábamos obligados a publicar cierto contenido de información geográfica relacionado con la red de transporte que es lo que supone establecer la plataforma externa que constituía esta IDE como tal, ¿vale? De ADIF y ADIF alta velocidad, ¿vale? La primera fase fue de implantación de la plataforma, es decir, preparar lo que es la arquitectura. Se definió una arquitectura basada en unos productos, Spatial, ArcGIS, WebLogic, etc. Desarrollamos unos servicios de sincronización, es muy importante trabajar los datos, trabajar la sincronización de los GIS existentes, principalmente con la parte de mantenimiento, telecomunicaciones y patrimonio, que eran los departamentos que eran fuertes internamente en ADIF a la hora de representar cartográficamente su negocio, ¿vale? Y en esta segunda fase, que empezó en el año 2011, una vez establecida esa plataforma, es cuando IDADIF cogió más peso dentro de la organización. Porque establecimos ahí una serie de herramientas de desarrollo, que es lo que llamamos el framework, que nos permitía eso, que cualquier área de negocio que hubiese en la organización se conectase o embebese un visor, o incorporase un visor dentro de su aplicación sin tener ellos ni idea de lo que es la cartografía, ¿no? Entonces nosotros lo que dábamos eran servicios de transformación, de alguna manera. O sea, les preparamos esos componentes de desarrollo y dice, oye, yo no entiendo de coordenada geográfica a la hora de posicionar el evento que ha ocurrido en la red ferroviaria, pero sí sé decirte el punto kilométrico. Pues aplicamos un servicio de localización, le damos esas facilidades y a partir de ahí se desarrollaron un montón de herramientas que se han ido evolucionando, ¿vale? El framework, de hecho, trata con integración con gestor documental, habéis hablado, por ejemplo, Jesús, antes de integración con la parte de sistemas de voz. Hay un servicio muy interesante que no sé si conocéis What3Words, mediante una API lo que hacemos es integrar mediante un sistema que con 3 palabras te identifica una coordenada geográfica en una matriz 3x3. Eso es para los servicios de incidencia, lógicamente es una información muy válida que nos permite no transmitir con la voz una coordenada geográfica, sino simplemente con 3 palabras se puede traducir, ¿no? Es un servicio, por poner un ejemplo, que nosotros incorporamos al framework y se va haciendo cada vez más grande este componente, ¿vale? Esto se ha ido implementando en un montón de departamentos: protección de la seguridad, recursos humanos, seguridad de la circulación, ¿vale? La integración con la parte de expropiaciones. O sea, poco a poco, en estos años 2011-2012, se fue incorporando cada vez más áreas de la organización. Este servicio es el que comentaba. De alguna manera es muy importante trabajar esa bidireccionalidad entre, oye, dime en qué tramo y en qué punto kilométrico estoy en línea, en qué zona estoy trabajando, tengo un evento que reportar y yo te respondo con la longitud y la latitud. Y al revés también, o sea, si hay un evento que reporta longitud y latitud, tenemos que identificar la kilometración más cercana o el área más afectada dentro de la red ferroviaria, ¿vale? En 2013, ¿vale? Ahí es cuando se estableció el nodo IDE como tal, donde ya se estaban consolidando los grupos de trabajo de la red de transporte y donde empezamos a publicar algunos servicios al exterior. Creamos mapas temáticos, establecimos toda una serie de integración con sistema de gestión de mantenimiento para localizar a los mantenedores en tiempo real, identificar los que son las solicitudes de trabajo, etcétera, ¿vale? La fase 4 nuestra fue una segregación. ADIF está separada en ADIF y ADIF alta velocidad. Y los servicios asociados tenían que diferenciarse. Es una petición muy específica a la dirección de tesorería y contabilidad, ¿vale? Porque tiene un componente económico muy relevante, ¿vale?
Se evolucionó la plataforma, de nuevo, se evolucionó el framework para integrar, por ejemplo, un componente de planta interna, ¿vale? Que también son importantes. Luego, más recientemente, el proyecto se internacionalizó. Empezamos a trabajar una serie de mejoras en el portal web, adaptar a otros formatos específicos ferroviarios, porque la directiva Inspire está muy bien, pero tiene un componente medioambiental fuerte y no a nivel ferroviario, las especificaciones no nos da el juego de conectividad que nos dan otros estándares, ¿vale? UIC Rail Topo Model es algo específico nuestro para expresar en otras plataformas corredor mediterráneo, corredor atlántico, o sea, todos estos proyectos que se van definiendo en la organización nos lo van distintos organismos, nos llegan, dicen, nos plantan un esquema y nosotros desde sistemas tenemos que adaptarnos a ese esquema, ¿no? Eso supone un esfuerzo importante donde nosotros tenemos que trabajar lo que son herramientas ETL, de extraer la información de nuestro modelo de datos bien trabajado, hacer los procesos de transformación entendiendo el esquema al que tiene que publicarse y hacer la carga para ese sistema, ¿vale? Se trabajaron distintos visores de comunicación, de comunicaciones, identificando routers, switches dentro de nuestra organización, toda una serie de mejoras funcionales que fuimos realizando en un montón de sistemas, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿vale? En un proyecto que nos han demandado más recientemente. O sea, nosotros, Ideadis lo que trabaja de alguna manera con esas ruedecitas que veis es ir buceando en las distintas geodatabases que nosotros tenemos dentro de la organización o incluso ficheros sueltos o datos desestructurados, ¿no? Los componemos de alguna manera y los trabajamos en una geodatabase o en otras fuentes de salida, ¿vale? La única línea que tenemos abierta es la verde, que es de Spire, que son unos datos muy básicos que hemos salido al exterior, pero tenemos en la parte privada de Ideadis un montón de información adaptándose a distintos organismos que nos lo solicitan, ¿vale? Y finalmente, bueno, lo que ha sido esta última fase, ¿vale? Que ya estamos cerrando, se ha hecho un montón de mejoras en lo que es la parte de integración con el portal de patrimonio, que colabora con el ayuntamiento, ¿no? Tenemos a Agrario, Julián ahí, que están a tope con este proyecto. La gestión de inventario, arrendamientos, enajenaciones, todo lo que es un visor de cruces de vía entre andenes, por ejemplo, identificando las obras que se están haciendo, el sistema de gestión de cánones, también hay que identificar el catálogo de instalaciones en servicio. Adif está haciendo un esfuerzo en digitalizar en la medida de posible un PDF que se está publicando y convertirlo en servicios que se puedan integrar con cualquier aplicación, ¿vale? Y también todo tipo de mejoras en seguridad en la circulación. En general, si miráis en la web de Adif, veréis las licitaciones que vamos lanzando, o sea, vamos tomando cada vez más en serio la IDE nuestra, ¿no? En la medida de lo posible, ampliándola, mejorándola. Integración con el modelo nacional de transporte multimodal para viajeros y mercancías. Tenemos un montón de tareas. Adif está lanzando el plan de ejecución BIM dentro de la organización. Y eso es algo que bueno, va a dar que hablar en los próximos años, la integración de BIM y GIS, ¿vale? Vamos a integrar, a mejorar la geometría. En la web de Ideadis publicamos un modelo que se llama macrotopológico de la red ferroviaria, es muy básico. Entonces, vamos a profundizar al nivel micro, a nivel de vías de apartado, aparatos de desvío, y publicarlo de cara al exterior y mejorar la IDE, ¿vale? También mejoraremos, lógicamente, con esto la precisión, la kilometración real, que es a lo que vamos, ¿no? Nosotros aplicamos mucho la kilometración teórica en base a segmentación dinámica en la red para localizar eventos. Ejemplos que hemos visto antes, como el de bomberos. Es muy importante relacionar esa kilometración lo más fina posible con la coordenada geográfica exacta y que ese servicio sea transversal a toda la organización, no solo en la IDE, sino cualquier aplicación que se conecte a la misma. O sea, estamos hablando mucho de la importancia de los datos. Para mantener la calidad del dato bueno, a mi juicio es muy importante la integración con las aplicaciones, con la lógica de negocio de cada aplicación. Porque al fin y al cabo puedes tener un equipo de editores cartográficos lanzando y trabajando mucho tiempo para publicar contenido cartográfico, pero si no lo enlazas correctamente con tu lógica de negocio de aplicaciones, tienes ese problema, que no hay una motivación para mantener esa calidad, ¿vale? Mejor, sí, ya termino. Y nada, mejoraremos con la parte de sistemas informacionales, dispositivos de movilidad, etcétera. Y simplemente mostraros esto que os he comentado, porque nosotros nuestro plan de ejecución BIM es lo que estamos lanzando. Hay una propuesta ahora que estamos observando muy en detalle, que es la relación entre Autodesk y ERRI,
para ver cómo se están alineando estos dos mundos, ¿vale? BIM está muy fuerte en la edificación, GIS, lógicamente, está muy asentado desde hace muchos años. De alguna manera, nosotros recientemente en este proyecto de integración iremos avanzando y yo creo que vamos a ser una referencia interesante como administración pública a la hora de tener en cuenta la solución que se va a ir determinando, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias. Lo primero, daros las gracias por estar aquí y, sobre todo, muchas gracias a los compañeros de mesa por la complicidad, por haberse prestado a estar aquí acompañándonos. Bueno, y a la organización por invitarte, ¿no? Eso es. Y al subdirector por decir que me ponga ahí. Bueno, yo lo que quería contaros es, en esta cuarta presentación, hablaros del proceso de génesis del geoportal y básicamente cuáles son los retos que tiene actualmente. La primera idea, cuando empezamos a pensar en que el Ayuntamiento de Madrid necesita mejorar o tener un canal de difusión digital, es allá por el 2008, pero desgraciadamente el 2008 no es un buen año para tener buenas ideas. Justo cuando empieza la crisis, pues bueno, solo hay dinero y solo se aceptan cosas que sirvan para subsistir, no para tener ideas de compartir datos. Entonces, se retoma la idea a partir del 2016, 2017 y el Geoportal nace en 2019 como la principal canal para la distribución de la información geográfica municipal. Como característica, aunque hemos destacado mucho el nombre de Geoportal porque nos parecía un nombre más comprensible, es una infraestructura de datos espaciales, o sea, sigue el estándar que sigue en la mayoría de administraciones y adicionalmente opta por un diseño más amigable, un diseño que está más pensado como un gestor de contenidos que como una ID convencional que está, quizás desde nuestro juicio, orientada mucho a los profesionales de la información geográfica. Entonces, buscamos una interface más amigable. Los objetivos fundamentales del proyecto son o han sido difundir los fondos de producción cartográfica. O sea, lo primero, un objetivo muy egoísta, era poder sacar de los cajones de todo lo que teníamos almacenado en discos, toda la información que tenía el Departamento de Cartografía desde hace más de 100 años. Ese era el principal objetivo. Pero no solo eso, queríamos convertirnos en el canal a partir del cual fomentar la distribución de toda la información geográfica del Ayuntamiento, que sabemos que es mucha y muy variada. Por eso optamos por un modelo de publicación descentralizado y que obligatoriamente tenía que implicar a los productores. Es decir, sabemos que para que un proyecto de estas características funcione, no puede ser centralizando y condensando toda la información en un solo equipo, sino que cuanto más cerca esté del productor, es más fácil que el portal esté actualizado y contenga información de valor. Pero claro, para ello necesitamos apoyarnos en las herramientas, porque no podemos sobrecargar al productor con un dato más. Hay que implementar un procedimiento para que la producción, ese acto de publicar, sea sencillo y que las herramientas, la automatización, tenga el mayor protagonismo. En estos 7 meses que tiene ya de vida, bueno, pues tenemos una audiencia, bueno, pues humildemente que pensamos que está muy bien, que ha superado nuestras expectativas y, bueno, algunos datos, bueno, ya tenemos, lo ha comentado antes Elena, más de 150 conjuntos de datos, más de 1000 páginas al día, vistas de media, más de 250 usuarios y, bueno, unos 5 terabytes de información que ya estamos compartiendo. Bueno, esto, cuando vienes de un canal de distribución analógico, pues eso, en 7 meses ya hemos atendido que a más gente de la que habíamos atendido nunca, ¿no? O sea que para nosotros es un salto importante. ¿Qué retos tenemos? Fundamentalmente 2. Ahora nos proponemos para el 2020 y en adelante consolidar nuestro modelo de publicación descentralizado. Es imprescindible motivar a los productores, involucrarlos en el proceso y eso, ayudarles con toda la automatización posible para que su esfuerzo sea el menor y, sin embargo, la información cumpla con los estándares y esté coordinada. Y otro reto importantísimo que está muy ligado a nuestra capacidad de generar datos, como os ha contado Vicente en la primera de las presentaciones, es bueno,
que siguen la capacidad de producción del dato geográfico va muy por delante a veces de la capacidad de análisis y de incluso de la difusión. Entonces tenemos que ser capaces de ver cómo difundimos productos que hasta ahora casi ningún portal difunde, como son nubes de puntos, imágenes oblicuas, cartografía en 3D, y de hacerlo en entornos web y con buen rendimiento. También hay que crear herramientas para que tanto interna como externamente se puedan analizar estos datos tan complejos, ¿no? Y finalmente está el reto de los estándares, porque en estos formatos novedosos muchas veces no hay estándares o no son operativos todavía, no hay software que los mueva con suficiente agilidad. Eso es como retos internos como Geoportal, pero en el Ayuntamiento de Madrid no solo nosotros estamos difundiendo datos. Resulta que hay otras iniciativas de datos que todos conocéis bien, como son el portal de datos abiertos y el banco de datos que lleva estadística. Eso es un reto adicional, porque no podemos pensar que estamos solos y que nosotros publicamos nuestros datos abiertos los suyos, el portal de banco de datos los suyos. Tenemos que coordinarnos y ya tenemos iniciativas para intentar, con un doble objetivo, no volver loco al que recupera el dato y que pueda ir a un solo sitio y obtener la información, y tampoco volver loco al productor y irle con 3 organismos distintos a pedirle sus datos. Hay que vamos a intentar coordinarnos para que eso pueda hacerse de una sola manera. Y en ese intento de convivir y de interrelacionar esos 3 grandes bloques de datos, pues hay retos como que son canales que tienen distinto propósito. No es lo mismo lo que busca uno en un portal estadístico que lo que busca en un geoportal. Los estándares que manejamos son diferentes. Los métodos de recopilación de los datos también son muy distintos. La coherencia, muy importante, que un mismo conjunto de datos tenga la misma coherencia si lo buscas por el geoportal como si es por el banco de datos. Los formatos también son diferentes, que está muy relacionado con el propósito, y por supuesto la clave de todo es la coordinación, hacer un grandísimo esfuerzo en coordinar esas 3 fuentes de datos para que los resultados sean iguales. Y la integración interna, esta integración de nuestros datos, también tiene su similitud con otras administraciones. En el caso del... Te quedan 5 minutos todavía. Me he pasado. No está aquí exactamente. No, sigo. Lo que queríamos contar aquí es la integración de Geoportal. Tiene que estar, los datos que catalogamos a través del Geoportal se federan con el catálogo de metadatos de la Comunidad de Madrid, con lo cual ya están disponibles también, no solo los mismos metadatos se están disponibles en las 2 infraestructuras de datos espaciales, tanto en la de Madrid como en la de la Comunidad de Madrid, y a su vez la Comunidad de Madrid está federada con el IGN, con lo cual conseguimos tener visibilidad entre las 3 administraciones sin duplicar los datos, que entendemos nosotros que esa es la clave. Y de la misma manera también tenemos un reto de que nuestros datos no solo lleguen a escala nacional, sino a escala europea a través de ISPIRE. Nosotros ahora mismo, nuestro geoportal está diseñado para que tenga capacidad de publicar servicios ISPIRE. Vamos a publicar en breve 3 servicios nuevos: callejero, límites administrativos y nombres geográficos. Pero la idea es que, aprovechando que aquí estáis un montón de productores, evaluéis y tengáis en cuenta qué necesidades, qué datos producís que puedan ser susceptibles de publicar a través de ISPIRE, porque esa va a ser nuestra conexión con Europa, y no solo está bien estar conectado con Europa por una cuestión estética, sino porque también las empresas que vengan a competir, que se presenten a las ofertas, van a tener muchas más opciones o van a poder hacer ofertas más competitivas sabiendo que detrás hay un dato fiable y estratégico para su trabajo. Por lo tanto, la experiencia de nosotros como Geoportal es que es cierto, montas una infraestructura de datos espaciales que te abre tu información y tus datos al mundo, pero no se acaba ahí el proyecto, sino que ahí empieza todo y se abren nuevos retos para homogeneizar tus datos tanto a nivel interno como a nivel regional, nacional, europeo, y con la necesidad de seguir integrando y coordinando la información.
Muy bien. Pues ahora nos pones también el tiempo para saber cuándo tenemos que cortar. Pero vamos, yo creo que tendremos unos 40 minutos, ¿no? Más o menos para preguntas. Media hora, pues 30 minutos para preguntas vuestras. No hay ninguna, entonces vamos a empezar nosotros desde aquí a preguntar. ¿Por qué si somos productores de cartografía, nuestras páginas, en muchas páginas de la administración, seguimos utilizando Google Maps o OpenStreetMap? Es decir, ¿qué dificultad estamos teniendo para utilizar nuestras cartografías? Uno va a la página madrid.es y la cartografía que sale es OpenStreetMap. Entonces, teniendo cartografía propia, o lo decías tú de Aragón, que en vez de utilizar la cartografía de Aragón, utilizan la cartografía, no sé cuál era, Google o OpenStreetMap. ¿Cómo veis este asunto? ¿Empiezo yo? Sí, Emilia. Bueno, yo creo que hay varias razones. Una, que a veces es difícil competir con estas empresas que tienen unos recursos que son muy difíciles de combatir. Una forma de combatirlo, sin duda, es que aunando recursos. Es decir, antes hablábamos que la cartografía, voy a poner nuestro caso, ¿no? El Instituto Geográfico, la información que tiene del municipio de Madrid es la que genera por sí mismo y con pocos acuerdos. O sea, que realmente si fuéramos capaces de integrar vuestra información y la de todas las organizaciones a nivel de la comunidad autónoma y de los municipios, haríamos una información mucho más valiosa. Eso sin duda que el proceso de coordinación es muy importante. Y para coordinarse también es muy importante seguir ciertos modelos comunes que faciliten esa integración. Luego creo que también a veces el tema de hacer las cosas con estándares está muy bien, pero a veces el camino es un poquito más largo, un poquito más difícil. Entonces, ¿qué significa? Yo creo que los servicios estos WMS, WMTS han sido conocidos en el mundo de las tecnologías aplicadas a la información geográfica, pero no tan conocidos en el mundo de las tecnologías en general. O sea, para un informático cualquiera que le planteen un proyecto en el cual hay una parte geográfica, le es mucho más rápido encontrar la API de Google que encontrar cómo utilizar un WMS. Incluso aunque ahora desarrollemos, entonces ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, los productores de cartografía y de servicios, para acercarnos a los informáticos, ¿vale? Para acercar y hacerles que sea mucho más fácil integrar estas soluciones, porque muchas veces es el propio desconocimiento. Bueno, y hay otro campo también, que es el del periodismo, también que justo con los informáticos, tanto los periodistas o los reutilizadores de datos son básicos a la hora de difundir, porque los mapas que más se ven al final son los que salen en los medios y muchas veces pues tiran de lo que es fácil, el CartoDB o el Google Maps, porque es lo que más sencillo resulta. De todas maneras, hay veces que, pensando un poco en general a la pregunta que hacías, es que los mapas que usan o que diseña Google Maps o OpenStreetView están muy bien pensados para eso, para que sirvan de base para un visor. La cartografía oficial a veces, bueno, tiene además otros propósitos y cuida menos la parte del gran público o la parte más visual. Yo en mi caso, yo no estoy tan convencido de que, o sea, claro, competir con Google es muy complicado, estas empresas grandes, pero creo que el enfoque podría ser diferente. O sea, realmente lo hemos comentado un poco antes en el backstage. O sea, Google tendrá mucha potencia a la hora de tener sus recursos de edición cartográfica, de identificar sobre ortofoto toda la información estimada, pero no conoce la realidad, no conoce el metadato, no conoce la información que solo se dispone en las fuentes internas de las distintas administraciones. Ahí es donde yo creo que reside la fuerza. Pero es que además no se trata tanto de competir, porque a veces Google puede decir, pues ya que lo publicáis, lo consumo yo y lo interpreto también. O sea, no sé, realmente
se trata un poco de ver cómo alinear, en este caso, una estrategia. Evidentemente, la API, el equipo de desarrollo de Google es muy fuerte. A la hora de proponer un API nuevo, de mejorarlo, esas herramientas, esa capacidad de integrarlo con aplicaciones, con apps, con móviles, va a ser muy difícil ir por ahí. Pero este otro enfoque yo creo que sí puede ser mejor, no sé. Bueno, yo creo que la cartografía tradicional siempre ha integrado tanto la captura del dato como esa parte de pequeño arte que tiene la cartografía, que es representarlo. Y entonces eso seguimos haciendo las administraciones como un raster, como cartografía básica raster. Ahora estamos pasando a la BTA, estamos vectorizando, ocupándonos de pasar los datos a vectoriales para que sean más fácilmente manejables por los ordenadores, y yo creo que estamos perdiendo esa parte de arte, de representar, cómo representar esos datos cartográficos, y es estas empresas las que nos están adelantando, y es tanto o datos suyos como puede ser OpenStreetMaps o con datos nuestros, ir a la parte también de cómo mostrar esos vectoriales, que es la manera de que vayan rápidos. Y entonces las administraciones seguimos los vectoriales, los raster del IGN son buenísimos, una estética buenísima, pero siguen siendo raster. Entonces nos que estamos quedando ahí, yo creo. Vale, esto entra en lo que también planteabais de que los datos sean utilizables por otras personas, o sea, que facilitemos la utilización. Yo, por ejemplo, como no estáis preguntando vosotros, le pregunto a estadística. Los datos que vosotros tenéis los estáis presentando, yo entiendo, a través de el banco de datos. ¿Qué sensación tenéis de la utilización de esos datos por parte de la ciudadanía? ¿Dónde está estadística? ¿Está estadística? Pasarle un micrófono. Antonio Chacón. ¿Eh? Antonio Chacón. ¿Dónde está Antonio? Ah. Diseño los mapas, pero la parte de banco de datos que genera estadística, hemos tenido una colaboración con vosotros en el tema de los colegios electorales recientemente, está publicado en el portal, y donde se ha sacado, digamos, la situación de los colegios con los votantes que hay por cada colegio y las secciones censales que recoge cada colegio. Esa ha sido una colaboración muy reciente con Geoportal. Tenemos previstas más colaboraciones y precisamente también desarrollar un banco de datos a través de Geoportal, informaciones demográficas que creo que son muy interesantes también para verlas gráficamente plasmadas, que actualmente puedes acceder, pero a través de tablas Excel pero vamos, ¿cómo lo va a llevar esto adelante? No ha venido el jefe de servicio, que es el que controla eso. De acuerdo. También ha salido un tema el tema del posicionado de los elementos, que siempre estamos recurriendo al punto kilométrico, estamos recurriendo a algo que es pues una marca dentro de la metanita de los túneles. Pues son túneles y es difícil. Pero ¿dónde ha quedado las coordenadas XY? ¿Por qué no? Yo tengo una incidencia, no puedo mandar esas coordenadas directamente a reflejarlas. ¿Por qué siempre vamos, o a lo mejor por qué siempre vamos a un punto kilométrico o una cosa que es finita, cuando las coordenadas es un tema infinito? Y también lo traslado a bomberos, que ahora mismo tampoco parece que desde aquí no se ve prácticamente nada. Esto es como un teatro que no se ve si hay gente o no gente al otro lado, que esperemos que sí haya gente. Pero vamos, el porqué esta necesidad de localizar siempre en un punto finito que ya tenemos controlado y no podemos utilizar coordenadas XY. A nosotros nos contaba la policía que en el retiro, ¿no? Tengo una incidencia en el retiro. Sí, bueno, pues dígame, pues todas las incidencias que se producen en el retiro se producen en el centro del lago, porque es el punto que tiene la policía en el retiro. La gente, no, le mando por WhatsApp mi posición. No, pero es que no la puedo recibir. Bueno, Sí, nosotros trabajamos mucho lo que es el posicionamiento. Y es evidente, o sea, hay que asumir primero una realidad, o sea, si todo estuviese digitalizado y fluyesen, digamos, los procesos, desde que uno en su dispositivo móvil pudiese reportar la incidencia y se enruta y se trabajan toda la secuencia hasta atenderla, evidentemente, claro que sería ideal tender a eso, pero hay que asumir la realidad. Un poco la situación en la que nos encontramos es que alguien ve una incidencia y mira la referencia, el hito kilométrico, además, el hito kilométrico real
material que ha sido rekilometrado en el año 2010, 2000, 1997. Entonces, claro, lo que son las infraestructuras lineales, eso evidentemente es un problema. Y al final te queda jugar con lo que he contado antes. Hay que asentar ese servicio de localización de una manera lo más fina posible para que en el caso de la infraestructura lineal pueda corresponderse la coordenada geográfica con el punto kilométrico exacto donde ha ocurrido el evento. Yo comentaba también la otra solución, esta es una solución de mercado, pero para poneros un ejemplo de cómo puede funcionar este tipo de servicios. El Web3 World lo que hace es eso, te coge el globo terrestre, te lo separa en una matriz de 3×3 metros y te identifica con 3 palabras, una semántica fácil para el usuario que se transmite por voz. Dice, oye, yo digo eso, pájaro, avión, capricho. Dices 3 palabras que aparentemente no tienen sentido, pero es un identificador único que te convierte en coordenada geográfica y está teniendo cada vez más éxito. Ese planteamiento que aparentemente dice, bueno, ¿esto qué me aporta? Ellos se encargan de que la semántica por países y la identificación sea lo más coherente posible y lo proponen como un servicio. Y ya digo, es perfectamente válido para el posicionamiento de una manera precisa, que en vez de decir el retiro en el parque, te diga esas 3 palabras y te diga, oye, exactamente dónde ocurrió el evento. O sea, Charlie... Sí, no, se trabaja mucho ahora. Yo creo que en el caso concretamente del Ayuntamiento de Madrid, la preponderancia de usar el callejero para georreferenciar cualquier actividad, cualquier ciudadano, cualquier recurso, está motivada porque fue uno de los primeros sistemas en estar georreferenciado. Al contar con direcciones que tenían posición, lo más sencillo era para implementar en aplicaciones de gestión alfanuméricas, era poner un calle y número y con eso volcabas toda la información a una posición. Obviamente eso en los años 2000 era un avance, pero después de 20 años deberíamos tender a que se organizasen o se referenciasen las actividades con objetos geográficos que fueran propios de la gestión. Si estoy gestionando un edificio, lo lógico es que toda esa gestión no esté enlazada con un punto que es su dirección o una de sus direcciones, que ni siquiera ya sabes si es una, tiene varias, sino que si hay un objeto edificio, pues que eso sea un polígono al que se referencie eso, o si es un vial, o si es un río, o si es cualquier objeto de mobiliario urbano. Entonces yo creo que en el caso de Madrid hay como una sobreutilización de direcciones por este motivo, que debería intentar ir evitándose, porque se pierde precisión, digamos que es una precisión de segundo nivel. Bomberos, perdona, ¿están bomberos? Espera un momentito que te pasan un micrófono. Es que yo trabajo con una base de datos de cartografía de señalización urbana, que viene la señalización vertical y horizontal. Entonces, a la hora de posicionar objetos, posicionamos con calle y número. No viene en ningún estándar viene el tema del XY. Entonces, ¿cómo hacemos que el productor esté obligado a que esos posicionamientos los haga en XY? ¿Entiendes lo que porque la base que tenemos nosotros es de un proyecto privado. No somos nosotros como ayuntamiento los que le generemos. ¿Querías tú comentar algo? Sí, a mí me parece que cualquier manera de georreferencia es válida, es un poco lo que planteaba yo. Si nuestro interés es georreferenciar, tener una posición geográfica, el dato que tengamos por detrás, ese punto kilométrico coordenada, le interesará al técnico, pero ¿qué es lo que le interesa al usuario? La información de dónde está posicionado. Entonces, cualquiera de ellas es válida. Otra manera de geoposicionar, que se utiliza mucho, la referencia catastral. Es una referencia catastral y sabe ya dónde están. Bueno, pues yo creo que según el uso al que se le vaya a dar esa información de geoposicionamiento, el dato que vaya por detrás, sea coordenada, punto kilométrico, referencia catastral, puede ser válido. Lo que planteabas tú, entiendo que es un contrato que tiene el ayuntamiento con... Y la cuestión es que eso, toda la señalización vertical no la tenemos georreferenciada. No, sí, está georreferenciada, pero está en calle. O sea, muchas veces ocurre que la calle no tiene calle y número. O sea, muchas veces ocurre que una señal, por ejemplo, de prohibido aparcar, está georreferenciada a un número de calle y es con el mismo número de calle está georreferenciada pues una señal de paso de peatones, por ejemplo.
¿Hay alguien que lleve en la sala, alguien que lleve el tema pues, yo sé, de las luminarias o de otro tipo de elementos, bancos, en fin, todo este mantenimiento? O si no, me parece que estaba también gente de Lian que lleva estos asuntos. Yo pensaba que todas estaban georreferenciadas en posición, en X y en Y, por lo menos lo que son bancos, lo que son farolas, lo que son... Entiendo, el Madrid Inteligente lo tiene todo georreferenciado, ¿no? ¿Hay gente de Lian en la sala? Marta. Ah, Marta. Hola, buenos días. Sí, las farolas, el mobiliario urbano y demás está georreferenciado. Lo que pasa es que el tema de señalización horizontal y vertical está fuera de MIN. Estamos incorporándolo ahora, nos están ofreciendo un servicio WMS para poder superponerlo a la cartografía y demás, pero esa parte no cae dentro de la plataforma MIN. Ajá, no pero vamos, yo creo lo que nos han pasado, que se utiliza Inca, ¿no? ¿No estáis utilizando Inca? Inca se llama lo que nos han pasado el servicio sí que se ven, o sea, no se ven señales todas apelotonadas en el mismo sitio ni nada. Ya, pero a mí me parece que está posicionada en calle y número, no me aparece posicionada en X y, por ejemplo, muchas veces. Pues, bueno, sí que está posicionada, o sea, lo que es la base ARGIS sí que está posicionada bien geográficamente. Lo que pasa es que a la hora de aparecer el informe te aparece calle no sé cuántos, no en vez de X y. Pues debe ser la aplicación vuestra que a lo mejor en el informe no está sacando esa información. Pero vale, ¿hay alguien de policía en la sala? ¿Policía municipal? Ahí teníamos una mano. No sé si este es policía municipal. Aparte. Pensaba que era Jesús, que era el policía. Digo, este tiene doble vida. La secreta. La secreta. No soy policía. Pero trabajo en el 112 de Madrid y allí sí que la localización de las emergencias tenemos varias maneras de hacerla, pero tenemos, por ejemplo, todos los puntos de interés de emergencias con coordenadas XY y la localización, por ejemplo, de personas extraviadas haciendo una excursión en fin de semana, que es algo bastante frecuente, pues es la única fuente de información que tenemos para poder localizarlos. Las coordenadas XY que nos envían o a través de la aplicación My112 esta que tenemos, o bien con un WhatsApp, en que nos comparten la localización y las utilizamos. O sea que hay casos en los que es inevitable. En la ciudad y en las carreteras, etcétera, lógicamente se utilizan más los PKs o los portales. Muy bien. Pero vamos, en cualquier caso, tanto en portales como en PKs, etcétera, en el archivo XML que mandamos a las agencias cuando despachamos la emergencia aparecen también las coordenadas UTM. Muy bien, vamos, que hay experiencias para, claro, en el medio del campo encontrar la dirección más cercana, pues puede ser una... Vale. ¿Hay otra pregunta? Sí, buenos días. Yo al hilo de lo... ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Al hilo de lo que estamos comentando, simplemente quería comentar o recordar las nuevas posibilidades que abre el tema de cara a revisión de inventarios, por ejemplo, la señalización que estábamos hablando, las nuevas fuentes de información. Hemos puesto esta mañana el ejemplo del móvil mapping, que es el mapeo móvil que se hizo de calle 30, o los vuelos a baja altura, permiten hacer de una manera económica y eficiente una revisión de los inventarios. Por ejemplo, con el proyecto de calle 30, Madrid Calle 30 se ha interesado por estos datos, se los hemos facilitado de cara a hacer una revisión simplemente de la infraestructura que tienen dentro del túnel, de una manera rápida, semiautomatizada y sobre todo económica. Entonces, a lo mejor es una línea que yo creo que se puede empezar a abrir a partir de los nuevos sensores y las nuevas posibilidades de adquisición de información de alta resolución, hacer una revisión de esos inventarios de forma que vayamos al final a ubicar esos elementos en sus coordenadas reales y todo de una forma relativamente económica. Sí, hola. Bueno, en la parte de plagas, cuando se diseñó Argos, que es el nombre de la aplicación corporativa,
se valoró esta cuestión. Entonces Argo recoge 4 coordenadas. Coordenadas teóricamente reales, X, Y, que pueden corresponder pues, a mitad de un parque y no necesariamente el centro del parque, sino donde está el problema del parque, localizado por un ciudadano o por un agente forestal o quien sea, y en su defecto localiza el NDP más cercano. Problema, y yo creo que la solución, es decir, las cosas tienen que ser localizadas en el espacio. Otra cosa es que la precisión que requieras para gestionar un asunto. En el caso de animales que tienen en algunas ocasiones un rango de movimiento pequeño, pues la casa de campo, un parque grande o un espacio forestal o verde lineal, si no localizas la coordenada exacta, la información es incorrecta. No localizas el problema, de hecho. En todo caso, siempre se producen errores, es decir, nosotros hemos detectado, por ejemplo, en la evaluación de datos de parques, que ocurren avisos en el cinturón, en el perímetro del parque, y te queda la duda si realmente es un vecino que vive cerca, es usuario del parque, y luego su aviso ha sido referenciado automáticamente a su número de portal, o realmente es un problema de fuera del parque. Y entonces, de hecho, a la hora de evaluar el seguimiento de estos temas, tenemos que hacer buffers alrededor del parque y considerar que los avisos que tienen una distancia perimetral a un parque puedan estar relacionados con ese parque a la hora de evaluar si ese parque tiene un problema o no. Vale, pues yo os planteo el tema de la sociedad civil, que lo has planteado tú también en tu ponencia y lo que hemos hablado también. Es decir, tenemos que... ¿Cómo participa la sociedad civil en los datos nuestros? Es decir, ese intercambio. Y tenemos que temer a los reutilizadores, es decir, los que sabemos que nosotros al poner los datos a disposición de la sociedad van a utilizar esos datos y algunas veces pues van a hacer incluso cosas que nosotros queremos hacer. El caso de la MT, me parece que Enrique se ha marchado. La MT tiene la plataforma suya para decir, bueno, cuánto tarda el próximo autobús en llegar, pero evidentemente esos datos los están utilizando muchas aplicaciones. Mis hijas no utilizan el tema de la MT, utilizan otras aplicaciones porque las tienen integradas en su móvil y tal. Nosotros no solo tememos, sino que agradecemos que haya reutilizadores y usuarios que usen, y si detectan algún pequeño problema en los datos, agradecemos que tener esa labor de revisión que hacen de los datos, nos comuniquen que revisemos datos, los revisamos, si están bien, pues le decimos muchas gracias por la atención, pero si están mal, pues muchas gracias por haberme detectado el error, le corrijo y seguimos adelante, ¿no? O sea que no hay que tener miedo a no publicar datos porque puedan tener un 1 por 1000 por millón de algún error, sino que nos tenemos que lanzar. El SIT de la Comunidad de Madrid tardó mucho tiempo, se lanzó en 2016, se podía haber lanzado antes por temor de los altos cargos a que pudiera contener algún dato. Estamos continuamente recibiendo en el correo electrónico que tenemos, por favor, revisar este dato, lo revisamos, casi siempre está bien, porque no ha interpretado bien el usuario el dato que he publicado, pero otras veces se lo agradecemos enormemente. Entonces, no hay que tener, entiendo yo, miedo a publicar, teniendo abierto ese canal de revisión de datos ágil. No, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces nosotros lo que nos ha dado miedo no es que nos detecten errores, eso es fácil. El problema también es que si permitimos que nos detecten errores, ser capaces de incluirlo. Es decir, que si el usuario, incluso el ciudadano, acepta que te puedes tener un error y tal, pero si tú te lo envías y 3 meses después el error persiste en tu cartografía, entonces eso sí que da muy mala imagen para... Entonces eso sí que a veces nos ha hecho temer esa interacción con el usuario. Luego nosotros en el tema de OpenStreetMaps, nosotros hemos hablado con ellos dentro de que son asociaciones que son difíciles de poner una cabeza visible para tratar con ellos. Y fijaros que curiosamente, porque a nosotros una cosa que no somos capaces de mantener son todos los sentidos y los giros de las carreteras. Eso es inviable a día de hoy para nosotros. Y sin embargo OpenStreetMap eso lo tiene, ¿no? Lo cual le permite que sea más o menos navegable.
Pero tenemos un problema de licencia, y es que nuestra licencia es más, aunque parezca mentira, es más abierta que la suya, porque si tú quieres, nosotros permitimos uso comercial sobre nuestros datos, y sin embargo, licencias de estos productos no permiten un uso comercial de esa información. Y eso nos ha cortado a la hora de poder utilizar lo que se llama información geográfica voluntaria. Nosotros permitimos que nuestra cartografía genere valor en otras aplicaciones porque tiene uso comercial. Pero si tú incorporas sus datos, como sus datos no permiten hacer un uso comercial, no puedes... No puedes tener esa licencia después con... No puedes darlo tú. Ajá. A eso, fíjate, eso no sabía yo. Bueno, yo creo que no hay vuelta atrás, que el camino es el de que el ciudadano esté en contacto y pueda reportar tanto errores como colaborar. Y yo creo que hay que ir un poco más allá, y en el caso por lo menos del dato geográfico, del dato abierto, que a veces es difícil de que sea reutilizable, hay que incluso fomentarlo, ¿no? Como los datatons, bueno, todo este tipo de experiencias que en datos geográficos quizás está un poquito más limitado. Yo creo que las administraciones, por lo menos un poco medianas o grandes, tenemos que intentar hacer experiencias para conectar con los reutilizadores y darle uso a eso. Que a veces yo creo que, aunque es muy difícil saber el informe del uso y del valor que tiene las cosas que hacemos, pero ese tipo de escenarios son buenos para que haya una conexión con la sociedad. Sí, lo que planteaba Álvaro dos temas, como también el tema de la apificación, es decir, de nosotros generar datos y mostrar los datos a través de APIs, pero no generar productos, es decir, que los productos los genere la sociedad civil. Sí, nosotros estamos centrados muchas veces en producir datos, que es lo más costoso, pero a la hora de lanzar datos puede haber cierto temor a la hora de abrir los datos en quién vaya a hacer uso de los datos, y si la herramienta, el servicio con esos datos que debería yo como administración pública presentarse al ciudadano, si viene una empresa externa, una empresa privada, y me adelanta utilizando mis datos, me adelanta en la función que se supone que tengo que dar yo el servicio. Para dar un servicio necesito el dato y la herramienta. Elaboro los datos, si los pongo igual viene alguien de fuera que me adelanta. Puede haber cierto temor, pero yo creo que es el avance de la sociedad y que no hay que frenarla en ese sentido. Vale, y el tema de Inspire, que siempre ha sido muy debatido de si el formato Inspire tiene que es muy pesado, que es muy difícil de utilizar. Sí, bueno, yo siempre les digo a mis compañeros, cuando intentar convencer a la gente que use Inspire y tal, y si no lo conseguí, decirle, oye, que esto es obligatorio, ¿no? Que al final es una norma. Pero bueno, que Inspire pueda ser mejorable y que quizás pueda parecer en un principio complicado, yo lo acepto. Creo que tampoco es un poco un miedo más escénico que el real. Tampoco es tan complicado implementar Inspire. Lo que sí que es una ventaja tremenda. O sea, yo casi que prefiero un modelo malo, común, y que lo utilicen todo, a un modelo buenísimo, pero tener 75 modelos. Y pensemos o sea, yo lo pienso, yo digo, tengamos un modelo malo, pero tener 17 modelos, si estoy pensando con las comunidades autónomas, ya sería para mí fantástico que tener miles de modelos, por ejemplo, a nivel municipal. Para mí es imposible el integrar información de administración local, porque no puedo abordar 8.000 modelos. Prefiero un modelo malo estandarizado que cualquier otro modelo de datos. Pero aún así, quiero decir que primero que el modelo de Inspire no es tan complicado, no es tan malo, y además se está evolucionando. O sea, se están buscando, por ejemplo, hasta ahora el GML, bueno, un GML que ha sido muy demonizado, pero que lo están utilizando en el registro de la propiedad. O sea, gente que no... Como aquí no habrá ninguno, gente que no tiene ni idea de información geográfica y han puesto la palabra GML en una orden ministerial o una resolución, ¿no? Entonces,
no es tan complicado, pero aún así se está trabajando para que se puedan producir datos Inspire en GeoJSON o GeoPackage, que son modelos más utilizados por el sector tecnológico. ¿Y Adif os da los datos bien? Bueno, Adif es un ejemplo de una organización no muy relacionada directamente con la información geográfica, con la cartografía y tal, y que ha hecho una IDE, no solo ha hecho una IDE, sino que ha hecho todo el trabajo de ser conforme a Inspire, que es un esfuerzo. Otra cosa es que yo creo que están enseñando la patita, tienen mucho más que enseñar que lo que están enseñando. Pero esto grabar, o sea, quitarlo. Ahora te damos la palabra a ti. Por alusiones. No es verdad. O sea, realmente hay muchos temas dentro de la organización que son difíciles de sacar al exterior. Tenemos muchos departamentos, en el contexto de seguridad sobre todo, que no quieren, es que directamente dicen que por qué tenemos que publicar información que no debemos. No sé, hay información básica sobre la infraestructura que tenemos que hacerlo sí o sí. Con lo cual, y de hecho, lo ha comentado Emilio, o sea, es un obligado cumplimiento adaptarnos a la directiva. Nosotros ese modelo macro lo estamos publicando. Intentaremos a mejorar hacia el modelo micro. Yo creo además es que es una buena práctica. O sea, yo creo que hay que defenderse de política de monopolio dentro de la empresa privada. O sea, usamos el SafeFile y el SafeFile tiene una empresa detrás que ha conseguido hacerlo como un estándar de facto. Ahí yo creo que la sociedad tiene que defenderse también contra ciertas prácticas. O sea, de alguna manera la empresa pública tiene que potenciar los mecanismos de interconexión entre software que sean lo más abiertos posible para que se puedan entender distintos software y que sean los software los que se adapten y no pongan su posición de fuerza diciendo no, yo aquí tengo mi producto, tengo mucho dinero, yo invierto y soy capaz de mejorarlo. Evidentemente, claro que tienen muchas capacidades estas empresas. Pero creo que hay que luchar contra eso, no sé, como empresa pública. Muy bien, había un par de palabras pedidas. Bien, pues pues empezamos. No sé, los que estéis con el micrófono, el primero que llegue es el que va a hablar. Hay pedida aquí una palabra. Sí. Vamos a ver, yo veo que todavía no estamos unificados en las cartografías. Cosa que me interesa desde el punto de vista de trabajo. Es decir, Catastro utiliza el PNOA para dibujar sus parcelas, por ejemplo, desde el punto de vista urbanístico. Nosotros, Ayuntamiento, utilizamos otro. Los dos tienen el apellido de oficiales. Cuando tenemos que coordinar con registro de la propiedad, manda Catastro porque ha habido un reglamento hipotecario que dice que Catastro está sobre lo demás. Pregunto, ¿por qué no unificamos ya lo que ha dicho el representante? Emilio. Aunque sea una cosa mala, todos en lo mismo, o coger la cosa buena, caso del Ayuntamiento, nuestras cartografías son mejores, con perdón, del geográfico, y por ejemplo, en las grandes ciudades que tienen presupuestos para todos estos temas, Madrid, bueno, pues que se admita que nuestra cartografía, pues que hagan un roto, digamos, en sus XY y que las tengamos nosotros. Nosotros seamos los generadores de esa información geográfica. Geodatos distinto, geográfica. Es decir, la coordenada XY, ¿quién la pone? Ahora mismo es el Instituto, Catastro y Registro, porque se tiene que adecuar a Catastro a menos que coordines o alteres. No sé si está Vicente en sala porque no le veo. Sí está. ¿Perdón? ¿O José María? Ah, vale. ¿Funciona esto? Sí. Sí, verás, yo soy jefe de departamento de planificación de la agencia tributaria. Pero... ahora soy jefe de servicios, se me había olvidado ya. Pertenezco precisamente a... ¡Enhorabuena! Muchas gracias a todos.
nuestro trabajo precisamente es actualizar la cartografía catastral, todo el trabajo de catastro en virtud de un convenio que se firmó en 2014, que se va a actualizar ahora precisamente. Nosotros hacemos todos los trabajos de la Gerencia Regional del Catastro en cuanto a la actualización de alfanumérico y cartografía catastral del Ayuntamiento de Madrid. Partimos siempre de la información municipal o de la información más fiable que tengamos en ese momento. No utilizamos PENOA para actualizar manzanas y cosas de este estilo. Todo lo relacionado con las alineaciones oficiales lo procuramos respetar escrupulosamente. Y si vemos que hay algún problema, alguna discrepancia, alguna cosa de este estilo, antes de hacer una actualización, lo consultamos con la gente de urbanismo y llegamos a un acuerdo de cómo tiene que ser. Por otro lado, catastro es un parcelario que está consolidado jurídicamente, que se genera que se mantiene constantemente y que en cada proceso de revisión catastral se notifica. Eso implica que los particulares, los que pagan el recibo del IBI, que lo hacen en función de la información catastral, tienen unos derechos y tienen unas posibilidades tienen que estar protegidos en cuanto a las actuaciones que haga la administración en base a esa notificación que ya se ha hecho y a ese recibo de IBI que paga. Por tanto, cualquier modificación que hagamos en catastro tiene que hacerse con un expediente, lo cual es un proceso complejo, y no puede hacerse ningún tipo de borrón y cuenta nueva con respecto a la cartografía catastral. Todo esto se ha hecho así desde que estamos en el Ayuntamiento de Madrid en 2005. Ahora, con la modificación de la ley hipotecaria y la instrucción conjunta de catastro y de Dirección General del Registro Notariado, ha aparecido la cuestión de la coordinación catastro-registro. Eso es una cosa complejísima, porque de repente hemos pasado de tener una información que en registro constaba como finca situada en el lindero norte de la vía pecuaria no sé qué, a una identificación a través de unos GML que incluso llegan a ir a centímetros, a 2 decimales. Una precisión cartográfica enorme, absolutamente enorme. Todo eso está planteando muchos problemas, los está planteando a nivel nacional y se están planteando aquí también en el Ayuntamiento de Madrid. Una de las misiones precisamente de los servicios de catastro de la agencia tributaria, que es paradójico, pero trabajamos con cartografía desde la agencia tributaria, desde los tributos, es hacer que esa información sea lo mejor posible. Para ello partimos, por supuesto, de la información que tenemos en catastro, porque es la que hemos notificado al particular y por lo tanto el particular tiene derecho a que esa información se mantenga de cierta manera. Y si se las modificas, tienes que justificar por qué se las has modificado, pero por supuesto partimos de toda la información que hay. La primera es la de urbanismo. Si urbanismo tiene una información buena sobre eso, se le notifica al señor, oiga, mira, es que nosotros nos equivocamos en 2011, le mandamos que tenía 280 metros, pero en realidad tiene usted 240. Y se resulta que su parcela no da para edificar, lo siento, es que la realidad es esa. Quiero decir, el problema que acabas de plantear sobre la coordinación de catastro, registro, urbanismo, está ahora mismo en el candelero, absolutamente. Para la Dirección General de Catastro es un problema, porque estaba detectando que muchas coordinaciones registrales no se ajustan a la realidad, porque catastro no toda la información catastral es buena, evidentemente. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid tenemos la ventaja de que tenemos que llevamos desde 2005 trabajando en cartografía catastral, siempre nos hemos volcado en la información de urbanismo y bueno, es muy complejo, tenemos que mejorar los mecanismos de coordinación entre urbanismo y catastro, la Agencia Tributaria de Madrid, también la Gerencia Regional del Catastro está interesada en ello, o sea, mucho trabajo. Pero borrar y cuenta nueva, imposible. O sea, no se puede prescindir de la cartografía catastral porque, entre otras cosas, es ilegal. O sea, no se puede hacer. Bien, no sé si había otra pregunta por allí. Vamos a... ¿Quién más quiere...? Bueno, la respuesta es que no, pero que en el futuro a lo mejor sí. Había una pregunta por ahí que no veo la mano, pero no sé la persona. Ah, vale. ¿Y hay alguien más? Hola. Vale.
¿Eres? Ángel Pérez, vamos. Yo quería hacer, bueno, contestando también un poco sobre esto, porque algo trabajo en este campo. Yo lo que no entiendo es, en la ley esta hipotecaria, ¿por qué no ponen una disposición transitoria? Es decir, igual que ponen en todas las ordenanzas, ponen una disposición transitoria que dice, a partir de aquí se cumple, y a partir de anteriores, pues un régimen transitorio, como lo hacían en casi todas las ordenanzas o en casi todas las... De hecho, el mismo catastro lo hizo, es decir, a partir de un determinado momento se hace una regularización, se le manda unas cartas a los ciudadanos y tienen que regularizar. Pero bueno, ese es lo que quería preguntar también, sobre todo también a Álvaro, ¿no?, de Catastro, y a los mantenedores Comunidad de Madrid. Urbanismo. Álvaro, ¿se Urbanismo. Comunidad de Madrid. Álvaro González. Sí. Y a los mantenedores del visualizador. Vamos a ver, en principio el visualizador aporta una información que es desde una administración. Si ese visualizador, tanto el de la Comunidad de Madrid como el del Ayuntamiento, pone información que no es correcta, ¿cómo lo solucionáis? Tanto en el catastro, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento. Es decir, si ese planeamiento que se ha colgado y no es correcto, o hay una modificación posterior que no viene reflejada, y a partir de ese planeamiento esa persona ha comprado un terreno o ha pedido una licencia y luego se la deniegan en base a esa información que obtienen en el visualizador, ¿cómo le decís? Es que me he equivocado. Sí, el planeamiento urbanístico se aprueba conforme dice la ley del suelo, y la documentación, la aprobación definitiva se hace en papel. Ahora algunos ayuntamientos lo están tramitando en PDF firmado electrónicamente, y esa es la información que jurídicamente vale. Entonces, esa información jurídicamente válida, los pocos PDFs firmados electrónicamente están colgados en el visor, los que están firmados en papel están escaneados, y nosotros lo que hacemos es un trabajo técnico cumpliendo el artículo de la ley del suelo que dice que la Administración procurará divulgar de manera telemática el planeamiento urbanístico. Entonces lo estamos divulgando, tanto escaneando documentos como haciendo un SIG, un sistema de información geográfico, en el cual técnicamente hacemos lo mejor posible las cosas. Pero ¿cuál es la información jurídicamente válida para planeamiento urbanístico? La que aprueba el Ayuntamiento, la aprobación definitiva, con la diligencia del secretario municipal, que nosotros escaneamos o colgamos el PDF firmado. Esa es la que vale. Entonces, cuando alguien va a tomar decisiones sobre su finca, en base a la información colgada, tiene que coger el documento firmado. Nuestro trabajo es un trabajo técnico de divulgación, y así viene el aviso legal del propio visor, de que se hará lo mejor posible, se intentarán corregir errores, y se hace para cumplir el artículo que nos impone la ley del suelo, tanto este texto refundido de la ley del suelo como la ley autonómica, de divulgar el planeamiento urbanístico. Y hacemos las dos vías, tanto los documentos escaneados como ese trabajo técnico para facilitar esa interoperabilidad con el resto de visores y cartografía de otros sectores. Bien, desde el visor urbanístico solo podremos mantener la traza del documento siempre y cuando los GML, es decir, la información gráfica, esté incorporada no como PDF, sino directamente como GMLs, como geometrías, firmada e integrada en el expediente. Es la única manera que podemos garantizar que lo que estamos mostrando electrónicamente es lo mismo que se ha aprobado electrónicamente. Por ahora no, y por ahora puede haber esos, ya que hay mucha gente de información urbanística del área que sufre esa situación. Es como dice, claro, estamos intentando hacer lo mejor posible, pero el documento oficial es el documento en papel o el documento electrónico en PDF. Cuando un ayuntamiento apruebe, bueno, la normativa no está así regulada, pues se aprueba el documento, pero cuando si un ayuntamiento aprueba unos planos pues con un formato electrónico, un formato GIS, pues entonces sería volcable, pero no está prevista la normativa para eso, para que se aprueban el plan urbanístico. Los planos, pues ¿cómo se está haciendo? No está preparada la normativa para firmar electrónicamente. En cuanto el ayuntamiento nos lo hiciese, nos prepararíamos para ello. Pero ahora mismo lo que se está haciendo es o en papel o PDF firmados electrónicamente. Entonces es lo que jurídicamente vale. Cuando hay un conflicto, lo que resuelve el juez es eso. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ahora os darán un regalito y pasamos al acto de clausura de esta parte de la jornada, de la parte de mañana.